Ahí estoy grabando. No les había mandado el link de la clase anterior, pero la verdad es que había tenido problemas para subir el video, pero se lo envío de inmediato, ¿ya? Acá está. Ahí va el link de la clase anterior. Recuerden que en el pie de la descripción del video está lo que corresponde al material. Pueden descargar el material y apaguen su micrófono, por favor. Recuerden que pueden descargar ahí el material, chiquillos, y comenzamos con la clase. Hasta la semana antepasada nos habíamos quedado en el periodo del descubrimiento y la conquista. Aquí hay que entender algo con la línea de tiempo. Desde 1492 en adelante, parte lo que es el periodo de la edad moderna propiamente tal. Pero a partir de este momento también aparece una línea de tiempo, de hecho dos líneas de tiempos paralelas, en las cuales nos vamos a encontrar con la historia de América, la historia de Europa, pero también la historia de Chile. Y aparece mucho en la prueba sobre historia de Chile. Entonces vamos a comenzar acá en lo que respecta a cómo desde el momento que Pizarro da autorización para que Diego de Almagro avance hacia Chile, comienza a aparecer en el mapa, comienza a aparecer en la historiografía, lo que es la historia de Chile propiamente tal. ¿Ya? Aquí habíamos quedado la semana pasada y aquí vamos a continuar. Entonces, consideremos que para 1535 el emperador era Carlos V. Estamos hablando del emperador de España, del imperio donde nunca se pone el sol. Básicamente, ¿por qué se le llamaba el imperio donde nunca se pone el sol? Porque técnicamente no se ponía el sol. Recordemos que la forma del mundo es esférica, por lo tanto, si había sol en América, en Europa estaba oscuro y viceversa. Por lo tanto, de esa perspectiva, por eso se le llamaba el imperio donde nunca se pone el sol. Entonces, se recompensa a Diego de Almagro para la gobernación de Toledo en el sur, y él propone de alguna forma viajar a estos territorios para poder investigar qué había, qué riqueza había. Recordemos que el español lo que buscaba era la riqueza principalmente, y viaja hacia estos sectores en una primera expedición que va a venir primero. Son alrededor de 100 españoles más 200 yanaconas, 200, 300 yanaconas, o sea, esclavos indígenas, que van a caminar por la cordillera. Narran las crónicas que al momento de ocurrir esto, muchos indígenas murieron, y por supuesto que a otros se les desmembraban las partes considerando el hielo, porque se vinieron por el sector del altiplano, específicamente por el sector de la cordillera de los Andes. Luego de llegar a Santiago, bueno, al sector que todavía no se llamaba Santiago, sino que al Valle Central, se va a encontrar principalmente con una tremenda riqueza de lo que es flora y fauna, pero también con mapuches y indígenas que eran hostiles. Por lo tanto, él va a abandonar la idea y se va a devolver por el desierto, terminando de morir el contingente. A Cusco van a volver alrededor de 15 hombres, entre ellos Diego de Almagro, y luego va a ser encarcelado por Francisco Pizarro. Por lo tanto, hasta ahí llega la historia, por lo menos general, de Diego de Almagro. Motivado un poco por esta historia de Diego de Almagro, va a aparecer Pedro de Valdivia, aquí me equivoqué en el nombre, pero no importa. Va a aparecer Pedro de Valdivia, el cual va a tomar los planos originales, específicamente de lo que pensaba Diego de Almagro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a avanzar junto con un contingente de 15 soldados, más la primera mujer que llega a Chile española y que va a destacar durante este periodo, que es Inés de Suárez. Entonces, Inés de Suárez con Pedro de Valdivia van a venir por el desierto. Hay un dato freak en esto, chiquillos. Inés de Suárez es un componente bastante esencial en el periodo de la conquista, no solamente porque era la amante de Pedro de Valdivia,
sino que porque ella desde muy niña, a través de ciertos conocimientos que tenía con respecto a plantas, con respecto a formas de la Tierra, a la geología, lo que hace es encontrar agua en el desierto. Por lo tanto, es parte fundamental de la expedición de Diego de Almagro al venir a Chile. Entonces, perdón, de Pedro de Valdivia. Así que nos vamos a encontrar que el 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia y el séquito de personas que venían con ellos, más los esclavos y anaconas, van a llegar a los pies del Cerro Huelén, del Cerro San Cristóbal, y en los cuales se van a encontrar que era el mejor sector para poder instaurar un campamento o una pequeña ciudad. ¿Por qué? Por situaciones que hablábamos en la clase anterior, bueno, clases anteriores, considerando que tenía agua, en este caso las dos vertientes que habían del río Mapocho, y también un sector alto que era en el cerro para poder vigilar los ataques que vinieran de algunos enemigos. Por lo tanto, va a fundar la ciudad del Nuevo Extremo, o también la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, ¿ya? Y esto va a ser, como les decía, a los pies de, entre el Santa Lucía y el San Cristóbal, que en esos momentos se llamaba el Cerro Huelén, que en mapudungún es Dolor, y se va a establecer la primera ciudad de Santiago en 1541, ¿ya? Posterior a esto, Pedro de Valdivia, perdón, Diego de Almagro, ya estoy, se me están mezclando los nombres hoy día, yo estoy súper bien. Perdón, Pedro de Valdivia va a comenzar una seguidilla de construcción o de instauración de ciudades. Entre ellas nos vamos a encontrar que va a fundar La Serena en 1544, Concepción en 1550, La Imperial y Valdivia en 1552, Villarrica también en el 52 y Los Confines en 1553. ¿Ya? Es súper importante porque en algún momento Pedro de Valdivia va a tener este afán de riqueza, pero había algo que diferenciaba a Valdivia de Almagro, y era que Valdivia quería dejar su nombre en la historia. Hoy en día ustedes pueden juzgar si efectivamente su nombre no perduró, porque él, más que buscar dinero y riqueza, lo que buscaba era ser un gran hombre, ser alguien recordado en el tiempo. Ahora, Pedro de Valdivia va a morir a manos de Lautaro. Lautaro es el hijo de un cacique que va a llegar a Santiago en 1542 y que lo que va a hacer es vivir toda su infancia con Pedro de Valdivia, solamente con el hecho de saber cuáles eran las estrategias militares y de qué manera podría destruir y desterrar a los españoles. Originalmente el nombre español de Lautaro es Felipe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento, cuando ya se logra fundar Santiago, se pasan todas las crisis, Felipe va a dejar Santiago, va a volver con los mapuches y va a retomar su nombre, que es Lautaro. Y Lautaro va a ser quien va a matar a Pedro de Valdivia. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, chiquillos? No, profe, yo por lo menos nada. No, profe. Gracias, chiquillos. Recuerden que pueden ver la clase y que yo más tarde la voy a subir de todas maneras a la grabación, ¿ya? Entonces, aquí en estos momentos va a empezar lo que es llamada la Guerra de Arauco, también conocida como la Guerra de los 300 años, ¿ya? Algunos historiadores dicen que esta guerra jamás terminó, que la guerra con el pueblo mapuche jamás ha terminado. Por lo tanto, para algunos historiadores esta guerra jamás ha terminado, por eso se llama la Guerra de Arauco, ¿ya? Ahora, hay algo bien particular que ocurre con el pueblo español y posteriormente con la República Chilena, que tiene que ver con que por un lado eran menospreciado el pueblo mapuche
era menospreciado desde la perspectiva de que eran pueblos bárbaros, algo así como en su momento lo había visto el Imperio Romano para con los pueblos que estaban fuera de su orbe. Pero por otro lado, cuando pasamos a la República Chilena posterior al periodo colonial, este indígena va a ser elevado a la categoría de un héroe natural, ¿ya? Es bien importante recordar eso. Acá terminamos con lo que es esta parte. Y me voy a quedar con dos cosas muy importantes que se van a desarrollar en el periodo colonial y que las vamos a pasar a ver ahora. Una tiene que ver con el sincretismo. Cuando hablamos de sincretismo, hablamos de la mezcla cultural. Hoy en día, si ustedes me preguntan o si ustedes lo ven en nuestra sociedad, nosotros no solamente tenemos de alguna forma legado español, sí hablamos el idioma, pero muchas de las palabras que utilizamos están extremadamente ligadas al idioma indígena. Por ejemplo, ¿quién no ha ido a jugar a la cancha o lleva a sus hijos a una cancha? La palabra cancha es terreno o patio de juegos en mapudungun. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de la palabra kawin? Me imagino. ¿Hay alguno de ustedes que le hayan dicho, hoy esta persona kawinera, o que hayan utilizado esta palabra? Tiene otra característica. La palabra kawin viene del quechua. Y en quechua lo que significa es orgía sexual ritualística. Por lo tanto, cada vez que ustedes le digan a una persona que es kawinera, podrán más o menos dimensionar lo que se le está diciendo. Entonces, técnicamente, chiquillos, tenemos que quedarnos con que la evolución cultural, el haber tenido un pasado indígena y un pasado español, nos va a llevar a lo que es sincretismo, que es la mezcla cultural. Así como hoy en día nosotros utilizamos el idioma castellano, también utilizamos palabras del quechua, del mapudungún, y tenemos ciertas bases culturales. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta comer pastel de choclo en verano? Es pastel de choclo viene de una receta mapuche. Por lo tanto, nuestras culturas se mezclaron. Esa es la primera idea. Y no solamente al mezclar lo que es la cultura propiamente tal, sino que también nos vamos a encontrar con la mezcla racial, con lo que es el mestizaje. Y al hablar de mestizaje tenemos que decir que todos nosotros, de una u otra medida, si no hicieran una investigación genética, nos vamos a tomar en cuenta, ay, deme un segundo, nos vamos a tomar en consideración de que de una u otra manera cada uno de nosotros tiene sangre indígena, tiene sangre española, pero también tiene sangre negra, porque todas las culturas que vivían en esos momentos en nuestro territorio se mezclaron, ¿ya? Pasamos al siguiente PPT, que es con el periodo que también está dentro de lo que es la Edad Moderna, pero es más catalogado para el sector de Latinoamérica y es el periodo colonial. Cuando hablamos de periodo colonial, nos estamos refiriendo a la colonia no desde la perspectiva de que es un perfume, sino que a la colonia desde la perspectiva de que es un grupo de gente que se traslada a vivir a otro lado, que lleva sus culturas, que lleva su religión, que lleva todo lo que conlleva culturalmente hablando, se establece en un lugar y comienza a vivir. Pasada la primera, la segunda, la tercera generación de la conquista y pasado lo que es el desastre de Curalá en 1598, nos vamos a encontrar con que ya se había asentado Santiago, se habían asentado distintas ciudades, por lo tanto vivimos un periodo llamado la colonia. Y el periodo de la colonia va a estar específicamente ligado a estos 6 puntos que tenemos acá. Primero, lo que tiene que ver con el impacto y las consecuencias de la conquista del territorio. Lo otro que tiene que ver con la vida durante el periodo no colonial en Chile. La organización económica y política durante el periodo colonial. Cómo también la iglesia evangelizaba, cómo la iglesia era parte del proceso de esclavitud del trabajo indígena,
cómo se fueron entremezclando a través del mestizaje, y algunos otros tips que les voy a dar que tienen que ver con recursos de apoyo en cuanto a casas de contratación, a lo que es la estructura jerárquica, y la parte que tiene que ver con el área del contacto con nuestras raíces, ¿ya? Este PPT la verdad es que mucho texto, pero está bastante bien resumido, por lo tanto voy a ir explicando ciertas cosas, aclarando ciertos conceptos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor les voy pidiendo que vayan dejando la pregunta en el chat o abran el micrófono para poder realizarla. Primero entender que el periodo de la conquista, el periodo de el tomar los territorios es una cosa. Luego viene el periodo de la colonia, que es cuando ya este grupo de poblantes, este grupo de personas se establece. Y al establecerse nos vamos a encontrar con que esto va a causar impactos y va a traer consecuencias. Una de esas consecuencias ya la hemos hablado, que tiene que ver con el sincretismo, y la otra que tiene que ver con el mestizaje. Entonces, tenemos impacto y tenemos consecuencias. La primera tiene que ver con la desaparición de las altas culturas americanas. ¿A qué se refiere esto? Una vez que se establece el español en Latinoamérica, las dos culturas predominantes que existían en esos momentos, que era la cultura azteca en el sector de Mesoamérica, o sea, de América Central, y la cultura inca en el sector de Andinoamérica, que estamos hablando que es el sector de Cusco y parte de la selva, se van a ver desaparecidas, pero también se van a ver sincretizadas y se van a adherir al mestizaje. Pero propiamente tal, la cultura inca y la cultura azteca va a desaparecer, porque ya no se va a seguir con su cultura al inca, que era al dios sol, sino que ahora va a ser reemplazado por Jesucristo en la Iglesia Católica. Por lo tanto, la cosmovisión, la forma de ver el mundo va a cambiar. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de la forma de ver la vida. Cuando nosotros vemos una línea de tiempo, nos estamos refiriendo a una línea de tiempo lineal. Izquierda, derecha, inicio, término, que se establece en distintas formas. Pero los pueblos americanos tenían una cosmovisión que no era lineal, sino que era circular. Por lo tanto, ellos creían que su mundo era necesariamente repetitivo y que ciertas situaciones se iban a repetir en el tiempo. Por eso es que el calendario para nosotros cuadrado, para el calendario andinoamericano o el calendario azteca, que ustedes me imagino lo han visto en más de algún lado, era un calendario redondo, porque su forma de ver la vida era básicamente circular. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de futuro, siempre lo vemos hacia el frente. La cosmovisión que tenía el indígena era que su futuro era hacia atrás. ¿Por qué? Porque conocían perdón, su futuro era, si bien digo, hacia atrás, porque el pasado lo conocían, el pasado lo podían observar, pero el futuro era desconocido. Para nosotros el futuro, lo vemos hacia adelante, es desconocido, pero es nuestro futuro, es hacia adelante. Para ellos era mirando a su espalda. Por lo tanto, esta cosmovisión, esta forma de ver la vida va a cambiar completamente. Va a desaparecer, se van a destruir los pueblos originarios, como por ejemplo que en algún momento nosotros una de las culturas más potentes que tenemos en Chile es los chinchorros, y muchas de esas momias van a ser vendidas y van a ser desaparecidas. Van a tomar, van a escarbar en las tumbas de la cultura chinchorra y se van a vender o se van a destruir. Entonces nos vamos a encontrar con estas tres cosas: sometimiento. Recordemos que el indígena no es considerado un ser humano, sino que es considerado una especie de animalito, de hermano menor. Por lo tanto, se sometía, se esclavizaba, y aparte de eso nos vamos a encontrar que las condiciones higiénicas del hombre europeo al llegar a América no eran las mejores. En América no existían las enfermedades venéreas, y al momento que llega el español y otros países a América, se van a comenzar a diseminar estas enfermedades que no habían sido conocidas acá. Por lo tanto, rápidamente se va a reducir la cantidad de indígenas. Ya. Desde
finales del siglo XV, principios del siglo XVI, nos vamos a encontrar con lo que es el asentamiento y el mestizaje. Asentamiento, o sea que los españoles se asentaron a vivir y empezaron a ocupar estas tierras como propias, y el mestizaje que tiene que ver con la mezcla racial. Ahora, importante saber que esto va a diversificar y a cambiar la estructura jerárquica, a cambiar la pirámide poblacional. Y esta pirámide nos vamos a encontrar con la que tenemos acá. En la cima siempre estaban los españoles. Los españoles podían acceder a cargos públicos, podían acceder a ser gobernadores y a muchas cosas, mientras que aquellos hijos de españoles, o sea, el grupo social criollo, no podía acceder. ¿A qué se refería criollo? Criollo es el hijo de español nacido en América. Por lo tanto, técnicamente, este grupo social, que cada vez va a ser más grande, no podía acceder a cargos públicos ni podía ser representativo. Y hay que tomarlo bien en consideración esta situación para el futuro. Luego tenemos a los indígenas, que van a ser una sociedad específicamente relegada, porque en algún momento durante el periodo colonial este grupo social va a seguir viviendo y se va a empezar a mezclar. Y al final nos íbamos a encontrar con los negros y los mulatos. ¿Por qué pasa esto, chiquillos? Porque la pirámide social de la sociedad colonial chilena y americana era específicamente ligado a su color de piel. Por lo tanto, mientras más oscuro el color de piel, más estaba ligado a lo que era principalmente la esclavitud. Por lo tanto, si usted es blanco, yo quiero que lo entiendan de esta manera, es muy blanco pálido, era español. Pero si por ese motivo usted su piel es más oscura, o tiene los ojos negros, o es más morenito, estaba ligado más al mundo indígena y al mundo negro. Por lo tanto, estaba ligado su estrato social a la esclavitud. ¿Ya? Es importante que lo recuerden porque esto es lo que nos va a llevar al conflicto de la independencia de Chile y la salida republicana, que vamos a ver la próxima clase. Ahora, durante este periodo también nos vamos a encontrar con lo que es la jerarquía institucional. La jerarquía institucional es lo que tenemos acá en pantalla. Por un lado, a qué podía acceder laboralmente y cuál era su cargo social. Y aquí voy. Españoles y blancos, aquellos que eran parte de la nobleza, podían ser funcionarios de la corona y también religiosos de alto clero, por ejemplo, obispos. Españoles de bajo rango, o sea, soldados, criollos y nobleza indígena, estamos hablando de los caciques o hijos de los caciques, o del Inca, o las actas imperiales, que eran las hijas del Inca, o las princesas Inca, podían ser burócratas, podían tener un rango militar, podían ser pequeños comerciantes, esos burgueses, o artesanos, podían acceder a esta jerarquía social. Militares de bajo rango, campesinos, mineros y obreros en general, estos lugares estaban siendo ocupados por los mestizos, principalmente hijos de español con indígena, y también indígenas libres, aquellos que no habían sido conquistados o que de alguna forma no lucharon en contra del español. Y la servidumbre y esclavos estaba ligado a esclavos negros principalmente, a indígenas que habían sido conquistados o obligados a obedecer, y a mestizos que tuvieran la piel más oscura que el resto. Voy a insistir en el concepto, tal vez sea majadera en esta situación, pero es importante decir que mientras más oscura la piel, más ligado a la pobreza y a la esclavitud se tiene. Ahora, si ustedes lo llevan a hoy en día, van a poder reconocer exactamente lo mismo. Lamentablemente nuestra sociedad chilena que ha avanzado, pero también hay todavía sectores de nuestra sociedad que asocian la piel más oscura o rasgos que no sean pelo claro, ojos claros, lo van a ligar
más a lo que es el ser pobre, porque ya se ha cambiado esta figura de el racismo indígena propiamente tal a ser hacia la pobreza. ¿Ya? Recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar en el chat, lo estoy mirando, o abran los micrófonos. Esto que tenemos acá es un poquito más explicado en la pirámide social, pero es principalmente lo que ya expliqué en la anterior. Ahora, existía organización económica y organización política. Importante saber de que van a existir ciclos económicos, y en Chile la principal economía que se tiene durante el siglo XV y XVI está ligada a la parte agraria, o sea, la cosecha. Siglo XVII-XVIII y parte del XIX a la minería. Siglo XX, minería propiamente tal. ¿Ya? Agricultura cuando hablamos de cosecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo llevamos a Chile principalmente, nos hemos llevado en dos ciclos económicos desde el periodo colonial. Uno que está ligado a la agricultura, básicamente lo que correspondía al trigo, y posteriormente a la minería del oro, la plata y metales como el cobre. Porque si hay alguno que no lo sepa, el bronce es la mezcla de otros dos metales, entre ellos el cobre y el hierro. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Dentro de lo que va a ser la economía colonial, este se ligaba a impuestos. Así como nosotros hoy en día pagamos el IVA, que es el 19% en todos los productos que adquirimos, más otros impuestos, dependiendo de lo que usted compre, como el impuesto verde, la compra de vehículos, o el impuesto del MEDCO en la benzina, también se tenían distintos tipos de impuestos. Entre ellos nos vamos a encontrar con la alcabala, disculpe, que era un impuesto de entre el 2 y el 4% cuando se arrendaba o se vendía un inmueble, o sea, una casa, una propiedad o un terreno. El almojarifazo, que era el impuesto a las exportaciones e importaciones, o sea, cuando usted vendía hacia la madre patria, en este caso era España, o exportaba ciertos productos de España hacia Chile. Nos vamos a encontrar con el diezmo, que hoy en día sabemos que el diezmo es una cooperación en las iglesias, pero en ese tiempo el diezmo era el impuesto al sector agrícola y ganadero, que era el 10% que se le entregaba a la iglesia, por eso es que hoy en día se sigue llamando diezmo, ¿ya? Nos vamos a encontrar con el quinto real, que era la quinta parte, por eso se habla de un 20%, cuando se extraía oro o plata de las minas. Y este 20% se le entregaba a la corona española. Nos vamos a encontrar con el real situado, que era un impuesto que se le daba al ejército para poder mantener la parte militar. El estanco, que tiene que ver con el impuesto a los juegos de azar y al tabaco, y nos vamos a encontrar con lo que es el tributo, que era lo que pagaban los indígenas encomendados. ¿Y quién eran los indígenas encomendados? Era el grupo de indígenas que se le otorgaba a un español para poder trabajar la tierra. O sea, no solamente pagaban impuestos los españoles, sino que también se le obligaba a los indígenas que estaban bajo el cuidado de alguno de estos españoles a pagar este impuesto. Lo que tenemos acá tiene que ver con la organización política. Y cuando hablamos de la organización política tiene que ver con el estamento, así como hoy en día nosotros tenemos el presidente por un lado, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, y existe toda una estructura de gobierno. En esta época también la existía, que es la que tenemos acá en pantalla. Por un lado, chiquillos, apaguen micrófonos, por favor, recuérdenlo. Nos vamos a encontrar por un lado con que en España, o sea, en la metrópolis, allá en España, funcionaban dos grandes estructuras, que una tenía que ver con la casa de contratación
que era básicamente la estructura política propiamente tal, o sea, la parte administrativa, y nos íbamos a encontrar con el Consejo de Indias, que estaba ligado a la repartición de los indígenas en la América colonial. Pero hay que hacer la salvedad de que la Casa de Contratación y el Consejo de Indias funcionaban en España, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las instituciones americanas, son aquellas que estaban situadas en los virreinatos. Entonces, el virrey estaba, por ejemplo, en el Cusco y en Tahuantinsuyo, no, en Cusco, que era el virrey. Debajo del virrey se encontraba el capitán general, que era el que se encargaba de la parte básicamente de defensa, y el gobernador, que se encargaba de la parte político-administrativa. Mientras que por el otro lado, la Real Audiencia, las oficinas reales, la audiencia y parte de la Iglesia Católica funcionaba también en los virreinatos. Mientras que a nivel local, por ejemplo, en la gobernación de Santiago, nos íbamos a encontrar con los cabildos. ¿Qué es un cabildo? Es un grupo de vecinos que se juntaban para poder tomar decisiones en cuanto a la organización de estas ciudades. Aparte de eso, dentro de los cabildos nos íbamos a encontrar con el corregidor, que es el alcalde mayor, que se encargaba principalmente de velar por la estructura militar, o sea, por hacer cumplir las leyes, con los corregidores de Indias, que se encargaban netamente de los indígenas, y con los caciques indígenas, que también de alguna forma influían en la administración de estas nuevas ciudades, principalmente con todas aquellas ciudades que no fueran las metrópolis como Cusco o Río de la Plata o en Ecuador, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, chiquillos? No, profe. ninguna. Gracias, hermosas. Y aquí nos encontramos con la estructura de los virreinatos. Todo este sector de acá, esta partecita de arriba donde actualmente está parte de Estados Unidos, Canadá y Groenlandia, eran parte de las colonias de Inglaterra. Por eso es que nosotros no la vemos acá y no están dentro de la estructura del virreinato. Pero eran las 13 colonias que posteriormente o más tarde nos vamos a encontrar que se van a transformar en Estados Unidos. Esta parte de acá era el virreinato de Nueva España, con su capital específicamente en la Ciudad de México. Luego nos íbamos a encontrar con el virreinato del Perú, que era todo este sector, pero que en algún momento se va a tener que subdividir por una cuestión administrativa principalmente, y va a aparecer el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, que va a ser todo este sector incluido Chile, aquí está mal el gráfico, y este sector de acá, que era el virreinato de Río de la Plata. Ahora, recordemos que Brasil principalmente estaba en manos de Portugal, por lo tanto no era una colonia española, por eso no la consideramos dentro de este gráfico. Y aquí lo tenemos, más específicamente. Virreinato del Perú, esta parte rosadita, virreinato de Río de la Plata, los dominios de Portugal, gran parte de Brasil, la Capitanía General de Venezuela, que se fueron subdividiendo dependiendo de las necesidades administrativas que se tenían. Bien. Hay otra cosa muy importante que ya la habíamos visto en la clase anterior, pero que hay que retomarla un poco, que tiene que ver con la Santa Inquisición. Importante porque la Santa Inquisición nace durante la Edad Media, pero va a ser gran parte de la influencia que va a tener durante el periodo colonial en América, y que se va a encargar principalmente de velar por la evangelización. Por eso hago mención a esto, porque la Santa Inquisición se va a encargar de castigar a la gente, indígenas,
que no se hubieran convertido al catolicismo. Chiquillos, me salto esta parte porque hasta donde yo recuerdo no aparece ninguna pregunta. De todas maneras, este PPT ya está en link para que ustedes lo puedan descargar y puedan consultar si tienen alguna duda adicional. Ya, me quedo con esta idea. Habían 3 cosas muy importantes que tienen que ver con la encomienda. Cuando hablamos de encomienda, hablamos que el virrey le encargaba a un español un grupo de indígenas y algunos territorios para poder ser trabajado. Eso es básicamente la encomienda. Cuando hablamos de la mita, o también conocidas como mitimaya, nos vamos a encontrar que era el sistema de trabajo rotativo que tenían los indígenas al momento de trabajar en la encomienda. Y los yanaconas o yanaconazgo era el sistema de esclavitud. Por lo tanto, en la antigua sociedad colonial, cuando alguien se refería a los yanaconas, era porque se estaba refiriendo específicamente a los esclavos indígenas, aquellos esclavos o aquellos indígenas que habían sido conquistados por la fuerza. Porque la Iglesia Católica había determinado que si bien en primera instancia la indígena no tenía alma y eran una especie de mascota, de animalito, posterior a este va a reconocer al indígena como un ente, como ser humano, pero con la salvedad que era reconocido como una especie de hermano menor. Por lo tanto, este indígena, hermano menor, tenía que ser evangelizado y tenía que estar siempre cuidado por un español que representaba como el padre de familia o representaba al hermano mayor. ¿Ya? Esto ya lo hablamos. Y para cerrar la clase me quedo con esta imagen. Esta es la estructura que tiene que ver con algunas de las nomenclaturas que se realizaron para definir la forma, la piel del mestizo. Tenemos al europeo, al hombre europeo, blanco, español. Si se mezclaba y tenía un hijo con indígena, era un mestizo. Si el hombre europeo se mezclaba con un negro, era mulato. Si el hombre europeo, o en este caso, perdón, el indígena, se mezclaba con un esclavo negro, era un sambo. Y voy a insistir y espero no ser majadera con esto, pero dependía la claridad de la piel en qué lugar social estaba. Ya chicos, esa es la clase del día de hoy. La próxima siguiente subsemana estaríamos viendo ya lo que es siglo XX, historia de Chile, y ya nos meteríamos en lo que sería historia universal de siglo XX. Eso chicos, que tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo, cuídense harto. Chao, Chaito, profe, muchas que tengan gracias. buen fin de semana. Gracias. Descansen.